días, doctor y compañeros. Mi nombre es Karen Lizeth Martínez Medina, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Corporación Universitaria del Meta UNIMED. El tema a tratar es el tema del control de convencionalidad. Bueno, para tener un amplio concepto de ello, se tiene primeramente o se entiende de que este control de convencionalidad es aquella herramienta que se le brinda pues a los estados para que hagan cumplir sus obligaciones de garantía en el tema de los derechos humanos en el ámbito interno. Asimismo, se tiene que dentro de ese ámbito interno tienen que hacerlo personas o agentes del Estado, pero no lo pueden hacer lo que son las personas como lo son los operadores de justicia, como los jueces. Asimismo, se entiende de que este control de convencionalidad suele entenderse como esta capacidad que se tiene y que debe ir junto de la mano con la Corte Americana de los Derechos Humanos y reglas vigentes y su jurisprudencia exacta. Para el tema del control de convencionalidad se tiene un tema en específico o unas sentencias que fueron tratadas dentro de este cuadernillo y por ende el primer tema, que es uno como de los más importantes, es el caso que se dio en la sentencia del año 2006, que es el caso Almohacid Arrellano y otros versus Chile, en el cual se presentaron pues unas excepciones preliminares y unas reparaciones y actos de cobro de costas en el año 2006, como lo dije anteriormente. Allí se da a conocer cómo la Corte es consciente de tratar estos temas ante los jueces y tribunales internos y que estos deben de estar sujetos al imperio de la ley. Asimismo, como ellos deben de hacer cumplir las normas existentes, ya sean legalmente o también nombradas de que ya fuera por un convenio o algún tratado, debería de hacerse cumplir con lo que estuviera pactado normalmente en el tratado y que no estuviera en contra o fuera en contra de ese tratado o de las normas ya preexistentes para ese entonces. Que asimismo, dentro de este control de convencionalidad, las normas en sentido pues ya más amplio o las personas que hacían parte como del aparato judicial, como la Corte Americana y los jueces, debían de adaptarse también pues a este tema de que estaban sometidos pues al imperio de la ley para que se hiciera cumplir todo el tema legal. Otro tema pues importante es el de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Boyce y otros versus Barbados. Allí también se presentaron algunas excepciones preliminares y se presentaron excepciones preliminares de fondo, reparaciones y costas en la sentencia del 20 de noviembre del año 2007. Allí prácticamente pues la Corte observó de que el Comité Judicial del Consejo Privado llegó prácticamente a una conclusión mencionada anteriormente, que a través de un análisis que se realizaba puramente constitucional, es decir, que hicieron uso de este control de convencionalidad para que se tuviera prácticamente en cuenta lo de las obligaciones que tiene prácticamente el Estado conforme a la convencionalidad americana que se explicaba anteriormente, de hacer cumplir estos parámetros legales o que estuvieran sometidos pues al imperio de la ley. Deberían de cumplirse prácticamente de buena fe con las obligaciones bajo la Corte Americana y pues que no podría invocar prácticamente otras disposiciones bajo la Convención Americana y pues esa tenía que darse para el cumplimiento de dichas obligaciones pues convencionales, claramente está. Otro de los casos más importantes dentro de este tema del control de convencionalidad es el caso López Lón y otros versus Honduras. Dentro de ello se entiende de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos entra como a verificar esta sentencia dada, ya que trata prácticamente de un régimen disciplinario en Honduras que fue cambiado y al momento de interponérsele una pena a unas personas, que es el caso de López Lón, fueron interpuestas otras medidas y que estos violaban un tratado internacional que tenía ya firmado y pues se tenía que posteriormente no se podía incumplir este tratado ni nada porque si no estaría pues violando el acápite del tratado en el que estuvo firmado. Asimismo se entiende de que este tribunal recordó pues de que debían de hacer una investigación minuciosa, ya que tuvo algún impacto de violación declarada dentro de este tratado internacional y pues ya que no se podía violar, debían de habérsele aplicado las normas ya existentes y no las normas de disciplinario que ya estaban creadas en ese momento.
Otra sentencia no menos importante, pero que suma mucho al tema del control de convencionalidad, es la sentencia de los trabajadores cesados del Congreso en Aguado Alfaro y otros versus Perú, en el que se dio también unas excepciones preliminares de fondo. Allí se da a conocer el contenido de cuando un Estado se encuentra ratificado internacionalmente con una convención americana y de que sus jueces se encuentran bajo el imperio de la ley. Asimismo, la corte de ese país debe de obligársele a velar porque este efecto sea útil de la convención y pues que no sea mermado o anulado por alguna otra norma. Los órganos del Poder Judicial deben de tener esa misma certeza o amplitud y debe de estar regidos claramente por el mismo imperio de la ley prácticamente, y debe de acoplarse a las mismas normas de la Convención Americana. Estos parámetros de convencionalidad se pueden extender a otros tratados de los derechos humanos. Asimismo, se tienen demás sentencias, ya que este cuadernillo nos trae explícitamente una mayoría de sentencias, pero pues una de las más importantes fue las que anteriormente nombré. También se entiende de que este control de convencionalidad, se entiende que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos no impone una determinación o un modelo del control de convencionalidad exactamente, y pues se puede demostrar en la sentencia del 30 de enero del 2014 en el caso Liaquat Ali Ali Boots versus Surinam. Allí se da a reconocer pues de que en relación de esos argumentos del representante y pues de esta comisión sobre la vulneración del derecho a la protección judicial con motivo pues a una ausencia que se daba de un tribunal constitucional, se debería de reconocer prácticamente a la Corte para que tuviera como esa importancia de que la Convención Americana no impusiera pues prácticamente un modelo específico para determinar esto, sino que se impusiera este control de convencionalidad dentro de este proceso. Buenos días, mi nombre es Carol García, estudiante de Derecho de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta. Y en este momento vengo a darle continuidad al tema de mi compañera Karen acerca del control de convencionalidad. Tenemos que este control de convencionalidad conlleva consigo una obligación de adecuar la legislación interna de cada país que ha suscrito este convenio, lo cual implica que todo órgano vinculado a la administración de la justicia, ya sean jueces o el Ministerio Público, deben tener en cuenta lo suscrito por la Corte y además todos los tratados e herramientas dispuestas por la Convención Americana. También tenemos que este control de convencionalidad tiene una eficacia interpretativa, lo cual requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma, con el objetivo de hacer cumplir ese artículo 2 de la Convención, porque el que una ley esté escrita no quiere decir que se va a aplicar de una forma adecuada. Ese artículo 2 nos dice así: si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuvieran ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. También tenemos que este control de constitucionalidad tiene en cuenta la jurisprudencia interamericana y la toma como este parámetro de convencionalidad, lo cual genera un control dinámico entre la autoridad interna y las instancias internacionales, evitando que haya un choque de trenes y de conceptos legislativos entre estos dos, y por el contrario, se lleve de forma complementaria y adecuados entre sí. Y por último, tenemos que este control de convencionalidad se va a aplicar en el ámbito interno, para evitar que los estados incurran en una responsabilidad internacional, pues considerando que el propio estado es el primero en hacer cumplir la protección de los derechos humanos, ¿sí? Destacando la
subsidiariedad del sistema internacional en lo contencioso. El Estado es el principal garante de los derechos humanos de las personas, de manera que si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y en su caso debe reparar antes que tener que responder ante las entidades internacionales como el sistema interamericano. Es decir, que cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos los jueces, el Ministerio Público, fiscales, policías, todos, deben velar porque los efectos y disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias o internas, sin importar el grado que tengan estos jueces internamente. Obviamente, este control de convencionalidad se debe hacer de oficio, teniendo en cuenta las normas internas, la Convención Interamericana y dentro de las respectivas competencias y regulaciones procesales correspondientes, ¿sí? Y que debe tener además una interpretación de la Corte Interamericana. En concordancia con esto, la Corte ha señalado de que el Estado haya hecho un reconocimiento de su responsabilidad internacionalmente y afirme que reparó el hecho ilícito internacional. Esto no le inhibe de responder frente a determinadas consecuencias jurídicas en el ámbito internacional cuando se ha habido un acto violatorio a lo estipulado en la Convención, ¿sí? Y aunque el Estado alegue que dicho acto cesó y fue reparado, en efecto el tribunal conserva la competencia para referirse a los efectos jurídicos que tiene el mencionado reconocimiento y la reparación otorgada por el Estado, lo que puede conducirlo a no pronunciarse sobre determinados hechos o sus consecuencias. Y tenemos también que la jurisprudencia de los altos tribunales de la región los obliga a hacer este control de convencionalidad entre normas internas o actos estatales de la Convención y la Convención Americana, que incumbe a todos los jueces y órganos vinculados en el marco de sus competencias en todos los niveles procesalmente correspondientes. Además, que para este control de convencionalidad existen programas de capacitación interna de los estados. La capacitación de funcionarios públicos es una medida importante para garantizar la no repetición de los hechos que generaron las violaciones y por esto la Corte Iberoamericana ordena la capacitación de policías, fiscales y jueces en materia de prevención, investigación y sanción en cuanto a los delitos de torturas y demás casos cuando se presentan violaciones, para garantizar así la no repetición de estos. Muchas gracias.